Hola, yo soy Eva y con estas experiencias de autosanación quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. ¿Cómo estás? Hoy tenemos una energía súper interesante para trabajar y bueno, espero que realmente disfruten de esta autosanación que hago con tanto amor para que ustedes puedan ir trabajando y liberando todos estos miedos que se activan en nuestro campo y que no nos permiten de alguna forma ser felices. Bueno, hoy nos toca una energía que es muy importante sanar, que tiene una relación profunda con una meditación que ya hicimos, que es la meditación de la confianza. Y en el momento que hicimos la meditación de la confianza, yo sentí muy fuertemente la necesidad de hacer esta autosanación. Miren, la necesidad de hacer esta autosanación. Vamos a cortar unos cordoncitos que hay ahí, porque me di cuenta que nosotros podemos desarrollar la confianza, pero si todavía queda en nuestra energía estos miedos que están por detrás, que nos hacen sentir inseguridad respecto de lo que nos encontramos en el medio ambiente, en el afuera, digamos, va a ser muy difícil que nosotros podamos empoderarnos y aumentar nuestra energía de confianza. Sí, entonces dije, bueno, voy a trabajar también con el fractal de la desconfianza para realmente fortalecer aún más el trabajo que hicimos en meditación, sobre todo porque entiendo que la confianza como energía es muy importante para desarrollarnos a nivel de los chakras bajos, ¿sí? A desarrollarnos desde el equilibrio. Mientras que yo esté en desconfianza o con baja autoestima, no puedo tomar mi poder. Y si no puedo tomar mi poder, va a ser muy difícil que me pueda liberar de situaciones que a veces para el mapa mental son complejas de resolver. ¿Sí? Hay personas que tienen capacidades de diseñar estrategias y poder a partir de ese diseño de la estrategia salir de situaciones complejas, pero hay otras personas que no tienen esta habilidad y generalmente es porque hay muchos fractales activados que tienen que ver con bloquear la capacidad de diseñar y discernir de una forma adecuada para dónde tenés que ir en tu vida. Y esta energía de la desconfianza justamente es la que activa otra energía que es la duda. Recuerden que nosotros tenemos realizada la autosanación de la duda, que también la pueden hacer y acompañar con esta, y luego trabajar en meditación la energía de confianza. ¿Sí? Entonces, sobre todo, es importante que algunos fractales estén para que nosotros podamos equilibrar las energías. Recuerden que todo el trabajo que hacemos en sanación, o al menos como yo trabajo la sanación, es para ir al equilibrio, ¿sí? Y encontrar el equilibrio implica limpiar el campo energético al punto donde nosotros podemos comprender, por ejemplo, por qué nos sentimos confiados o por qué sentimos desconfianza. ¿Sí? Porque son las dos caras de la misma moneda, pero hay algo en el medio que nos puede llegar a activar, que nos hace sentir ante determinadas situaciones inseguridad, desconfianza, no sé si esto me conviene o no me conviene, esta persona me dice la verdad o me está mintiendo. Y en realidad, ustedes saben, las energías que nosotros vemos afuera o la interpretación que hacemos de una energía afuera es una energía que está, digamos, vibrando de cierta forma en nuestro campo. Entonces, podemos elegir, ¿sí? Y podemos discernir de una forma adecuada.
pero si tenemos el campo, sobre todo en este caso los chakras del campo mental, limpios, porque si no, no vemos. Por eso es importante, o sea, obviamente estar conectado con el chakra corazón, pero además tener limpieza energética en lo que son nuestros chakras de la garganta y chakra del tercer ojo, ¿no? Porque si no, no interpretamos correctamente, ¿sí? Entonces, es un ejercicio continuo que hacemos. Bien, ¿qué es la desconfianza? ¿Sí? Es como energía, voy a empezar como siempre explicando la energía y luego vamos a hacer la autosanación para liberar las energías de desconfianza que haya en el campo, en sus campos. La desconfianza como energía es falta de credibilidad, ¿sí? No creemos en lo que estamos viendo, ¿sí? Y en realidad muchas veces este recurso es bueno, ¿sí? Porque, digamos, asumir que todo lo que escuchamos es cierto tiene sus riesgos, ¿no? O sea, nosotros sabemos que hay personas que son honestas y nos dicen la verdad y hay personas que son deshonestas y mienten. O sea, dentro del campo, digamos, sabemos que existen todas las posibilidades en realidad, ¿no? A veces la persona no es deshonesta, pero miente porque creyó en eso, entonces en realidad son muchas más variables. No todo el que miente lo hace con intención, ¿sí? Pero muchas veces dentro de lo que es la información en el campo, nosotros nos sucede algo, cualquier circunstancia y, digamos, nuestra capacidad de discernir si eso que estamos visualizando, experimentando, es tal y como lo estamos viendo o no, tiene que ver con nuestro nivel de comprensión, ¿sí? Y nuestro nivel de integración también al nivel de la energía del corazón. Entonces, para mí no es mala la falta de credibilidad y el problema no es si nosotros creemos o no en el afuera en principio, sino es que la falta de credibilidad o de la desconfianza como tal se inicia dentro, ¿sí? Y entonces, sobre todo el gran conflicto es que cuando yo estoy todo el tiempo desconfiando, o sea, cuando este fractal me lleva al nivel de desconfiar de cualquier persona que se acerca, entonces tampoco puedo ver las personas que vienen con buena intención, porque voy a estar haciendo una lectura errada del campo, yéndome solo para un lado, ¿sí? Tengo que poder ver cuáles son las energías que, digamos, vienen con buenas intenciones como las que vienen con malas intenciones. Tengo que poder ver cómo es la mezcla dentro de un mismo ser, porque nadie viene totalmente con malas intenciones, la gran mayoría de las personas tienen como una mezcla energética y, digamos, para dónde desbalancea la energía, de acuerdo a la percepción que también trae el otro. Pero el conflicto no viene de afuera. El conflicto en realidad es interno. Si yo tengo una buena conexión con mi interior y tengo realmente desarrollada mi autoconfianza, sea la situación que sea que venga alguien y me diga la verdad o alguien que mienta, sea que si me dice la verdad yo no le creo, o sea que me miente y yo le creo, la energía cuando es de confianza me va a llevar a salir de ahí, me va a mostrar, porque ahí es donde yo conecto con mi esencia, de qué forma yo me puedo mover para salir de esa circunstancia, ¿sí? Entonces, el problema en realidad o el gran conflicto es cuando desconfío de mí. Porque si yo estoy desconfiando desde mi interior, de mí mismo, entonces muchas veces voy a estar confiando en otros más que en mí. Voy a depositar en otros esa confianza que yo no tengo. Voy a dejar que otros tomen decisiones
que debiera tomar yo sobre mi vida. ¿Se entiende? Entonces, ¿me puedo equivocar? Sí, soy humano, todos nos podemos equivocar. Ahora, si yo no tengo confianza en mí mismo y tengo mucha energía de desconfianza activada en mi campo, lo que voy a estar haciendo es ceder las decisiones a alguien más, porque además después lo puedo culpar. Entonces, esto es lo que funciona muchas veces, ¿no? Después me puedo quejar, porque total es culpa del otro lo que me pasa, porque no estuvo, porque no tuvo tiempo, porque no lo hizo, ¿y vos qué? ¿No? Entonces, la desconfianza hace que nosotros depositemos esa confianza en alguien que supuestamente lo haría mejor, ¿sí? Y cuando esa persona no lo hace mejor, entonces encima se activan otras energías, como por ejemplo la queja, que hicimos una autosanación de la queja. Los invito, si quieren hacerla, es muy buena porque después diluye esta otra cuestión, que es estar como responsabilizando a los demás de lo que nos corresponde. ¿Sí? También hicimos una para las excusas, que puede estar muy conectada con esta energía de desconfianza, ¿sí? Cuando nosotros no confiamos en nosotros mismos, lo que está en la base es que estamos inseguros, ¿sí? Sentimos como nuestra energía está como en un movimiento así, estamos parados como si estuviéramos parados o en algo que se mueve, o estamos parados en algo que se puede romper fácilmente, ¿sí? No estamos en la tierra, y ese es otro aspecto. Cuando estoy en desconfianza es muy probable que mi chakra raíz no esté bien enraizado, ¿sí? Entonces siempre estoy como en incertidumbre, me quedo esperando, ¿sí? Porque no confío, pero me ilusiono, ¿sí? Entonces no funcionan estas energías porque nos dejan como en un lugar de estar detenidos, ¿sí? Y no nos sirve si nosotros nos detenemos o pretendemos que otro nos resuelva las cosas. El otro lo va a hacer como le sale o como puede. Y después, si no es como nosotros queríamos, encima, digamos, nos vamos a quejar. Y eso va a generar todavía una energía más negativa aún. Es muy importante entender que, digamos, no es responsabilidad de nadie afuera. Siempre hay una responsabilidad nuestra que nosotros podemos tomar. Que alguien nos venga a ayudar, que, digamos, nos comparta un recurso, que colaboremos, otra cosa, ¿sí? Ahora, si yo sistemáticamente, porque algo no me sale, prefiero ni intentarlo, bueno, hay energías de desconfianza internas. Hay cosas que no me gustan hacer, pero hay cosas que, por más que no me gusten, a veces son necesarios hacerlas, ¿sí? Entonces, bueno, encontrar estas diferencias. El gran problema de la desconfianza es que, como nosotros estamos parados sobre un terreno resbaladizo, inseguro, genera un nivel muy profundo de infelicidad en la persona. Es como si siempre estuviera descontento, porque en definitiva, o sea, va a estar esperando de afuera y encima no confiando que el otro lo va a hacer bien o que lo va a hacer, porque no confía en sí mismo, ¿sí? Entonces, es una energía que nos desconecta de los aspectos que nos hacen felices en la vida, ¿sí? Que a veces son cuestiones muy cotidianas y muy pequeñas. A veces la sonrisa de alguien con quien te cruzas en la calle, una conversación casual, un momento conectado con la naturaleza. Pero si yo, digamos, no confío, empiezo a ver en cualquier cosa que me rodea la parte negativa, el defecto. Empiezo a estar buscando sistemáticamente defectos en las personas, las cosas que tengo a mi alrededor. En vez de construir, estoy destruyendo mentalmente lo que está a mi alrededor. Y eso hace daño energético.
por ejemplo, a las personas, si yo sistemáticamente estoy mentalmente desconfiando y criticando a otro, estoy haciendo daño energético, ¿sí? Estoy construyendo energéticamente estructuras que están rompiendo las bases del otro, porque las mías están rotas. Es complejo esto en la pareja, por ejemplo, o en la convivencia, o en los ámbitos laborales. ¿Sí? Esas relaciones uno se ve continuamente. Entonces, si yo voy a estar en esta actitud, pierdo la felicidad, debilito mi energía y la de quienes están a mi alrededor y empiezo a entrar en una actitud defensiva. Porque si desconfío, voy a estar todo el tiempo cubriéndome y teniendo cuidado de que no me hagan daño, ¿sí? Como si alguien me defrauda, empiezo a poner barreras energéticas, porque temo que el otro me defraude, que haga eso que yo no quiero que haga, ¿sí? En lugar de resolver internamente qué me pasa a mí cuando alguien, digamos, me miente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si alguien miente? Porque no es me miente, es una persona miente. Yo me doy cuenta que está mintiendo. ¿Qué pasa? Puede que mi energía de desconfianza esté bloqueando la posibilidad de que yo le diga, sé que lo que me estás diciendo no es cierto. Porque eso sería confianza. Yo veo que estás mintiendo y te miro y te digo, sé que lo que me estás diciendo no es cierto. ¿Qué daño me puede hacer? No mucho, ¿no? Porque yo voy a actuar de acuerdo a mi conocimiento y no el del otro. Nosotros es como que tememos a lo que haga el otro cuando nos miente y nosotros hacemos de cuenta que no nos damos cuenta que nos están mintiendo. A veces no nos damos cuenta. Pero si te das cuenta es porque estás y lo podés expresar, estás en tu energía de confianza, estás en buena energía de visión, en buena energía de expresión, en conexión con tu corazón y en alineación. ¿Sí? Entonces hay que entender cómo funciona esto, porque si nosotros sentimos que alguien nos miente, pero no nos da para decirle que sabemos que nos está mintiendo, igual eso no te debilita, porque cuando hay una mentira, la energía se siente, se puede ver en la actitud de la persona que tenés enfrente, energéticamente e incluso físicamente se leen los indicios de una mentira, por ejemplo. Y hay una energía de tensión que se empieza a generar con el otro. Es como hay cordones energéticos que se empiezan a armar porque, el otro está como metiendo en tu campo una energía que no corresponde. ¿Sí? Entonces todo eso se puede sentir a nivel energético y percibir. Y si, no tomas la energía o no la sentís con las manos, igualmente vas a sentir tensión con la otra persona. Cuando las personas, dicen desde su corazón la verdad, uno se siente bien con el otro, ¿sí? Profundamente bien, porque no es bien superficial, es profundamente bien, ¿sí? Ahora hay que tener en claro que la gran mayoría de las personas pueden mentir porque también, si no están en un nivel de limpieza energética alto, van a estar de alguna forma percibiendo de cierta forma la realidad, y eso también es mentira para otras vibraciones. Depende de la vibración en la que estás, porque vos te encontrás con alguien que tiene una visión completamente diferente y entonces vos decís, desconfío de esta persona porque lo que me dice no me resuena para nada. Y eso no quiere decir que la persona necesariamente te esté mintiendo, sino que están en distintos niveles de percepción, ¿sí? Cuando estamos conectando con personas que perciben de formas distintas la realidad, hay que tener muy en claro esto.
para, digamos, no agarrárnosla con el otro, para saber que estamos como en conexiones muy diferentes, entonces ni siquiera tratar de convencer, ni de quién tiene la verdad, ni la razón, no existe eso, ¿sí? O sea, cada uno está percibiendo lo que, digamos, está conectado con su forma de interpretación de la realidad. Entonces, por eso es que no vemos lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es la clave? La clave más importante es llevar esta energía de desconfianza al medio, al equilibrio. O sea, ni ser excesivamente confiado, ni ser excesivamente desconfiado. Tener una visión que me permita ver cómo el otro está planteando cualquier situación y escuchar mi corazón. Cuando yo estoy en equilibrio con mi corazón, no voy a tener esta dificultad porque voy a confiar en mí. Entonces, bueno, el otro puede hacer, deshacer, llevar, traer, pero yo voy a asegurar mis bases para mí de una forma justa, sin perjudicarlo al otro. Y eso es confianza, ¿sí? Y es equilibrio. No es confianza ciega, que también es una energía, pero en la otra polaridad. Recuerden entonces que esta energía es una energía que te va a estar de alguna forma, mientras que vos no la resuelvas, te va a estar bloqueando el camino, ¿sí? Porque para nosotros a veces hacer cosas nuevas, cosas que, digamos, nunca hicimos en la vida, que desconocemos, tenemos que tomar riesgos. Y para atrevernos a tomar riesgos es necesario que nosotros estemos en el equilibrio de nuestra energía de confianza, que estemos tomando nuestro poder, porque si no le vamos a echar la culpa al otro de haber tomado el riesgo y que algo salió mal. Entonces hay que estar centrado en tu interior para elegir el camino con conciencia y saber que te va a costar. Si es la primera vez que haces algo, es muy probable que, aunque no te cueste en la materia, que lo hagas rápido, digamos, hay un movimiento que no estás acostumbrado a hacer. Entonces energéticamente, hasta tomar la energía, eso nos lleva un tiempo de aprendizaje. Eso, ¿sí? Que no sea una barrera para que vos salgas adelante. Que no te desvíes en el camino culpando a otro con lo que está sucediendo, lo que no lograste en tanto tiempo, porque además encima en la materia tenemos esta idea de que las cosas tienen que ser como nosotros las planteamos, con el plan que las planteamos, y encima no sabemos ni cómo se hacen, ¿no? Pero tiene que ser rápido y el resultado tiene que ser bueno, y si no, no funcionó y no lo sigo haciendo. Y desde estos lugares destruimos nuestra autoestima, ¿sí? Entonces es muy importante creer en nosotros, y que los demás, digamos, y lo que piensen los demás sea una variable que nos sirva para enriquecernos cuando, digamos, realmente la intención viene desde el amor y la energía viene desde el amor. Y si no, bueno, me equivoco, me un porrazo, aprendo, salgo, me levanto, como los nenes, camino y sigo aprendiendo. Esta es la energía que tiene que haber en tu campo, ¿sí? Entonces, vamos a liberarnos de la desconfianza, ¿sí? Vamos a sacar este fractal y estos miedos que están asociados a, digamos, creer que no estamos, que estamos en riesgo de que otros nos tomen el pelo, sean más rápidos que nosotros y cosas por el estilo, que están asociados a esta energía de no creer en nuestro potencial. ¿Sí? Entonces vamos a liberar esto.
¿Qué les parece? Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas. Vamos a invocar a la tierra. ¿Sí? Le vamos a pedir a nuestra madre, la energía de la tierra, que nos acompañe en esta autosanación con todas las energías de los elementales de la naturaleza, para ayudarnos a conectar con ella, a estar parados en ella y a recuperar nuestro centro de poder. También vamos a activar en nuestros campos la energía de autosanación. Todos podemos autosanarnos. Todos tenemos la capacidad de autosanación, incluso hasta el nivel celular. Así que lo que yo hago es prestarles las manos para que ustedes puedan liberar estas energías hasta que ustedes aprendan, por supuesto, y, digamos, trabajar sus campos de energía. Vamos a activarlo, el poder de autosanación, hasta el nivel de las células. ¿Sí? Vamos a sacar hasta de nuestras células las energías de desconfianza. ¿Sí? Así salen también energías que tienen que ver con información ancestral, cultural y demás digamos que se activan fácilmente. Y vamos a, bueno, ahora sí voy a explorar. Te podés tomar, ¿sí?, con las manos en tu corazón, acostarte, relajarte y sentir, ¿sí? Permití conectar con la energía. Lo que estoy sacando en este momento es como si fueran ¿cómo lo digo? Como, ¿viste? Cuando alguien te clava algo en el campo, bueno, ese tipo de energías que después activan la desconfianza, porque uno naturalmente es un ser confiado, pero cuando sentís que te clavaron un puñal por la espalda, bueno, se empieza como uno a sentir una serie de emociones muy negativas hacia uno mismo, que empiezan a dañar la autoestima. Ahí en todo el campo, estas energías. Claro, lo que pasa es que esto fragmenta el campo. Cuando vos sentís que alguien, porque además es uno permitir que alguien te clave una lanza en la espalda, pues ya acá ya ni siquiera es cuchillo, ya es algo más grande,
genera como una especie de se parte el campo, ¿sí? Entonces por eso nosotros después ponemos como si fueran barreras en el campo, porque el campo está roto ahí. Y vos sabrás dónde y cómo, ¿sí? Porque cada campo es diferente, pero eso es lo que yo estoy sintiendo. Vamos a dejar que toda la energía de los bloqueos, barreras que vamos poniendo para, digamos, cubrirnos, también sean liberados. Porque esto sobre todo afecta a, digamos, al campo eléctrico del cuerpo. Genera como una especie de cortocircuito. Acá hay algo. ¿Ves? Y quedan estas conexiones que hay que soltarlas para no seguir como repitiendo todo el tiempo esa experiencia, ese recuerdo, eso negativo que vivimos y que nuestro inconsciente no quiere soltar. Deja que esta energía salga. Vamos a liberar toda la energía que quedó de desconfianza, todas las programaciones. Las vas a elevar. Todo lo que te dijeron que activa inconscientemente esta energía en tu campo. Hay más. El tema es que, claro, o sea, mientras que nosotros desconfiamos de nosotros mismos, hay personas, seres a los que les conviene. Entonces hay que recuperar la confianza y buscar ambientes o entornos donde las personas que te rodean te acompañan, te fortalecen, te entregan energías de amor, no destruyen tu confianza. Lamentablemente, cuando las personas tienen mucha de esta energía, es la energía que comparten. ¿Sí? Y esto puede destruir la confianza de otros que por ahí no estaba tan mal, pero tanto al cántaro la fuente que al final se rompe, dice el dicho.
Entonces, cuando estamos rodeados de personas que estimulan a través de comentarios, de críticas, tu desconfianza en vos mismo, destruyen tu autoconfianza. Primero hay que saber identificar estas personas, ¿sí? Porque estas personas lo están haciendo desde la intención, consciente o inconsciente, de equilibrarse, ¿no? Si vos ven que vos tenés más confianza, tratan de bajar tu nivel de confianza para sentirse cómodos ellos, energéticamente hablando. El tema es que como esto se hace de forma paulatina, no es algo que, digamos, la persona no carga contra vos directamente, eso va destruyendo tu autoimagen. En estos casos hay que identificar a estas personas y tomar la decisión de o poner un límite muy firme o cambiar de entorno. Ahí está. Vamos a... Ahí estamos. Me dio calor esta sanación. Bueno, ahora vamos a traer toda la energía de confianza, de amor propio, de valor. Sí, otra cuestión con la desconfianza es que empieza a deteriorar la autovaloración. ¿Sí? Vamos a reparar el campo allí donde fue dañado. Estamos trayendo energía de amor y restaurando con esta energía todo el campo. Sentí cómo va entrando en tu campo. Sí, como si fueran angelitos. Sentí el abrazo de esta energía amorosa, la nutrición. Como el abrazo de la tierra, ¿no? Al reparar nosotros nuestro campo, reparamos el campo de la tierra. Sentí la paz. Es increíble. De repente bajó una energía así, una paz. Puede que sientas que por detrás de tu corazón está saliendo energía, déjala salir. Sí, es un poco dolorosa esta energía. Son todos esos daños que se hicieron en el campo que están como saliendo. Y la energía está reparando y reconstruyendo el campo. Qué paz. Qué diferencia energética. Es completamente distinta.
tenemos ahora un campo que nos protege, pero desde el amor. Tenemos un corazón limpio. Tenemos una mente enfocada y una forma de expresarnos desde nuestra autoridad interior. Es hermoso, estoy viendo todos los colores de la energía. Se pueden ver los colores con los ojos cerrados. Cuando estamos en mucha conexión, la energía se mueve. A nuestro alrededor, estamos rodeados de seres que nos cuidan y nos protegen. Que abren nuestra comprensión profunda hacia esas personas que todavía no están listas para confiar. Bueno, esta autosanación bajo un nivel de paz, sobre todo hay mucha diferencia entre la energía previa a la energía que tenemos ahora, completamente diferente. Vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a nuestros seres de luz, a nuestros maestros y guías, a nuestras almas y a la tierra, a todos los elementales de la tierra, por devolvernos la estabilidad y la paz en nuestro campo. Gracias por reconectarnos con nuestra confianza absoluta, por liberar cualquier energía de desconfianza, por ayudarnos a enraizarnos profundamente. Gracias. Y por este campo de paz que nos entregaron. Bueno, hermosa. Estoy flotando en este momento, así que me cuesta mucho conectar con lo que tendría que decir. Ustedes saben, pueden darle like o suscribirse a este canal. Y por supuesto aprovechen todas las oportunidades de autosanación, meditación que hay en este canal o que encuentran en otros sí con las que ustedes vibran. Aprovechenlas. Estoy como en otro plano energético. Está hermosa esta autosanación. Así que no voy a decir mucho más, los abrazo, les deseo realmente unos días llenos de amor, de paz y de descanso. Sí, estamos en vacaciones aquí en Argentina, así que les deseo que tengan días de descanso. Y bueno, cuando quieran me encuentran por aquí en Instagram y en las demás redes, en mi página web. Y aquí estoy para consultas sobre los cursos y demás, ¿sí? Servicios de Otaru Alma. Abrazo.
para ustedes.